Continuamos en el programa En Contexto y mire, la pregunta que yo le hacía al principio del programa de que si usted tiene récords criminales y está buscando no borrarlos, porque vamos a explicar, el término en inglés es expungement, pero vamos a explicar eso, cuál es en español, qué significa esto y cuál es el beneficio para aquellas personas. Pero si usted está buscando eliminar o suprimir estos récords criminales de sus récords públicos, no se puede perder esta entrevista porque está aquí con nosotros el fiscal del condado de Marion, Terry Curry, con quien vamos a hablar precisamente sobre este tema importante y un taller que tienen ellos le llaman Segunda Oportunidad. También está con nosotros María Waldrich, ella es directora de Servicios Latinos de la Oficina del Fiscal del Condado de Marion. A los dos, muchísimas gracias por estar. Sir, thank you so much for coming back to the show. Certainly. Siempre que viene usted nos da información bien importante. Always you give us very important information here. We appreciate your time. Vamos a empezar con esto. Un taller de segunda oportunidad que se llama en español Second Chance Workshop. Cuéntanos un poquito sobre esto. Tell us a little bit about this. Yeah, we are hosting a Second Chance Workshop. When individuals have been convicted of a crime, certainly that conviction creates certain impediments to becoming a productive member of the community. Hemos querido tener este taller de segunda oportunidad porque cuando un individuo ha sido condenado de un delito, a veces le resulta difícil volver a ser un miembro de la comunidad a la hora de los trabajos, de buscar trabajos y cosas de estas. And particularly in terms of employment, either having a criminal conviction or having no driver's license, license suspended, is a significant impediment to employment. Obviamente, para buscar trabajo, si la persona tiene unos antecedentes penales criminales o si tiene la licencia suspendida, le resulta más difícil buscar empleo. And so for us, it's important. And we've done this for several years now, and particularly with the Second Chance Workshop, to share information about how individuals who qualify can essentially seal their prior criminal history. Entonces nosotros se nos hace interesante hacer este taller de segunda oportunidad, donde le podemos decir a las personas que cualifican para esto cómo pueden sellar sus antecedentes penales. Or if they're eligible under the program we have to restore their driving privileges. O si son elegibles para volver a tener su licencia de conducir. Okay. Y el nombre del taller está perfecto, Second Chance. That's the perfect name for this workshop. Y tenemos la información, tenemos gráficos con eso. Y dinos dónde va a ser, María, ahí está en la pantalla. Pues va a ser en el Departamento de Salud, donde usted va a recoger las actas o las partidas de nacimiento de sus hijos. Allí va a ser en la 4012 en la North Rural Street. Ahí está. Y eso es el martes 23 de julio. El 23 de julio tenemos un poquito más de un mes para que todo el mundo se prepare y vea a ver si cualifica para hacer para sellar sus récords, para sellar sus antecedentes penales. Cuando hacen la supresión de los antecedentes penales o el expungement en inglés, ¿qué es exactamente lo que sucede con esos récords? So, when they expunge, when the expungement happen, what happened with those records? They're not public anymore? That's correct. If the individual qualifies for expungement, then the particular convictions are essentially sealed from the public. Efectivamente, si la persona cualifica para hacer esto, se sellan esos récords, esos antecedentes se sellan para el público. And so, for example, we might be able to access that information for certain purposes. Es posible que nosotros todavía tengamos acceso a esos antecedentes para ciertas cosas. But potential employers or potential housing opportunities could not access the individual's prior conviction. Pero posibles empleadores, si vas a buscar un trabajo o a alquilar o rentar una casa, no van a tener acceso a esos antecedentes. Hay empleadores que podrían preguntar al candidato si tienen récords criminales
y esa persona estaría obligada legalmente a contestar que sí tiene récords criminales. So if somebody goes and apply for a job, does the employer has the legal right to ask a prospect if they have criminal records, and if that prospect it's entitled to say no, or I mean, how is that question going to be answered? That's exactly right. If the individual has successfully expunged a conviction, then that he or she is not required to disclose that prior conviction. Efectivamente, si esa persona ha sido capaz de sellar sus antecedentes penales a través de este tipo de programa, entonces no tiene por qué decir que tuvo una condena previamente. Okay, muy bien. ¿Quiénes califican? Who qualifies for this expunction? Well, it depends. In very general terms, if it was a prior arrest that didn't result in a conviction, then that individual could file within 1 year of the arrest. Depende, pero en líneas generales vamos a decir que uno de los casos es que si la persona se le detuvo, pero no le pusieron cargos, puede aplicar para que se sellen ese récord con 1 año, con que haya pasado 1 año desde ese momento. If the prior criminal conviction was a misdemeanor or a minor offense, the individual could file within 5 years of the conviction. Si esa persona, él o ella, fue condenado de un delito menor, un delito no grave o una ofensa menor, entonces tiene que esperar 5 años desde que le condenaron hasta que pueda aplicar para que sellen sus antecedentes. And then some felony offenses within 8 years of the conviction. Y algunos delitos graves, tiene que esperar la persona 8 años para poder pedir que se sellen esos antecedentes. I note 3 other things about this. 3 cosas más acerca de esto. First, obviously, it assumes that between the time of the arrest or conviction and the time of the expungement, that the individual has not been in trouble again. Obviamente, la persona no ha podido meterse en problemas desde que pasó esa condena y cuando va a pedir que le sellen sus antecedentes. ¿Okay? Secondly, there are some serious offenses that cannot be expunged at all. Lo segundo es que hay ciertos delitos muy graves, muy serios, que por supuesto no se pueden eliminar. And third, particularly as it relates to Second Chance Workshop, we can only address convictions that occurred in Marion County. Y otra cosa es que en este taller solamente podemos hacer este tipo de sellado, por decirlo de alguna manera, en casos que hayan ocurrido en el condado de Marion. Okay. La circunscripción, obviamente, de la oficina del fiscal. Exacto. Muy bien, perfecto. Bueno, una vez más, el martes 23 de julio, de 3 de la tarde a 7 de la tarde, en el edificio del Departamento de Salud Pública del Condado de Marion, y ahí está el domicilio. Eso es obviamente, ese servicio es totalmente gratis, right? This service will be completely free, correct? Yes, absolutely. And we will have individuals from our office will be there, certified interpreters will be there as well. Por supuesto que sí va a ser gratuito, vamos a tener allí a gente de nuestra oficina y también vamos a estar allí nosotros, yo y mi compañero, que somos intérpretes certificados por la Corte Suprema de aquí de Indiana. Muy bien. María va a estar ahí. Ahí va a estar. Muy bien. Muchísimas gracias. Una pregunta antes de despedirnos. Si no te importa, Luis, sí, me quiero asegurar que la gente sabe que si alguien tiene una orden de arresto, este no es el sitio donde ir a solucionar eso. Okay. Porque hemos tenido otros talleres para eso, pero en este momento es mejor que no se acerquen por allí si tienen una orden de arresto. Ok, muy bien. Qué bueno puntualizarlo. Una última pregunta antes de dejarlo ir. One more question before I let you go. Sure. I'm not going to let you go without asking you this question. I know you've been pushing. Yo sé que usted había estado empujando mucho que pasara una ley aquí en Indiana en contra de el odio, crímenes de odio. Acaba de pasar el Congreso Estatal esta ley muy recientemente y firmada por el gobernador. ¿Qué opina usted de esta ley? Mocha, diría yo. So I know you've been pushing hard to pass hate
crime law in the state of Indiana, get us out of that blacklist in the country. Recently, the legislature passed this law and it was signed into law by the governor. What do you think about this bill? We obviously have advocated for what we believe a comprehensive bias crime or hate crime bill. Nosotros hemos estado peleando por una ley que fuera mucho más comprensiva, más amplia. And the bill that was passed by this legislature very conspicuously omitted individuals' sexual identity. La ley que han pasado no menciona a las personas de diferente, que se identifican con su género de una manera diferente. And we know from the experience of the last few years that transgender individuals are those who are among the most likely to be subjected to hate crime acts. Sabemos que las personas que son transgénero son de las personas que más probabilidades tienen de sufrir ataques de odio. And so while we were optimistic as the legislature started this year, we feel like this bill falls short of what we needed to do as a community. Y creemos que esta ley no alcanza lo que teníamos que haber hecho como comunidad. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Thank you so much for being Well, here. thanks for having us, as always. Thank you. Muchas gracias, Luis. Gracias, María. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en el programa En Contexto. No se vaya.